Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Damos inicio a una nueva temporada y en esta ocasión vamos a explorar la filosofía medieval. La Edad Media, también llamado Medioevo, es un periodo histórico que abarca desde los años 476 después de Cristo, que es la fecha de la caída del Imperio Romano Occidental, hasta el año 1453, con la caída de Constantinopla y el fin del Imperio Bizantino. También algunos historiadores ubican el fin de la Edad Media con el descubrimiento europeo de América, en 1492. La filosofía medieval es el periodo posterior a la filosofía antigua y termina con lo que ahora llamamos la filosofía moderna, que comienza en el Renacimiento. La periodización de la filosofía medieval es un poco arbitraria y confusa, pues no coincide del todo con la periodización histórica, ya que se habla de autores medievales anteriores a estas fechas. Si revisamos nuestra línea del tiempo, nos daremos cuenta de la dificultad de comprender a la filosofía medieval dentro de las distintas etapas históricas. En esta línea del tiempo representamos el paso de la historia del pasado al futuro de izquierda a derecha. Y observamos en este extremo izquierdo a los filósofos presocráticos primero y después a los filósofos clásicos, como Sócrates, Platón y Aristóteles. A continuación, la etapa de las escuelas helenísticas, en el así llamado periodo helenístico. Y en los primeros años de nuestra era observamos que coinciden en un mismo momento filósofos de las escuelas helenísticas, como los estoicos Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, con los filósofos del platonismo medio, con apóstoles y obispos cristianos. Es en esta etapa que se da la edad apostólica del cristianismo y aparecen los así llamados padres apostólicos, junto con los padres apologetas, antes incluso de que se desarrolle el neoplatonismo. El neoplatonismo es de hecho contemporáneo de la etapa de los padres de la Iglesia. En este sentido puede verse la dificultad y la arbitrariedad de llamar a estos pensadores medievales y convendría muchas veces llamarlos mejor pensadores cristianos de la antigüedad, dado que la Edad Media, como hemos dicho, empezará en el año 476 después de Cristo. Si observamos, los llamados padres de la Iglesia en realidad vivieron antes de esta fecha y algunos pensadores neoplatónicos son posteriores. Por esta razón, conviene más bien entenderlo como una categorización temática. Medieval más bien se le suele aplicar a pensadores que son cristianos, judíos o musulmanes. Y si nos referimos a estos autores en relación a su categorización histórica, más bien convendría llamarlos pensadores cristianos o judíos, como es el caso de Filón de Alejandría, de la antigüedad. Debemos comprender la filosofía medieval bajo una óptica ideológica. Es decir, se suele considerar medievales no tanto a los autores que vivieron en ciertas fechas, sino más bien si albergaban ciertas creencias. La creencia principal que distingue a un filósofo medieval es la aceptación del dogma de alguna de las tres religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo y el islam. Así pues, la filosofía medieval se caracteriza por la introducción de la teología de estas religiones monoteístas al pensamiento especulativo. Lo que caracteriza este periodo es la aceptación dogmática de las religiones, donde los principios dados por la tradición o las Sagradas Escrituras no puede ser cuestionado. Esto conduce al célebre lema de esta época que nos sirve para distinguir lo que es la filosofía medieval de la filosofía antigua. Este lema latino era Philosophia Ancilla Theologia, que quiere decir la filosofía como sierva o esclava de la teología. Lo que quiere decir es que la especulación filosófica y el uso de la razón debe subordinarse a los dogmas de las religiones. Se puede pensar lo que se quiera siempre y cuando no contradiga lo que digan las autoridades.
Así, esta distinción resulta mucho más conveniente para identificar a un filósofo llamado medieval a otro que no lo es. Por ejemplo, nadie negaría que Agustín de Hipona es un filósofo medieval, y sin embargo, Agustín nació unos 60 años que Proclo, un reconocido filósofo neoplatónico. Estas distinciones entre filósofo antiguo, medieval, neoplatónico no deben tomarse al pie de la letra. Son más bien guías pedagógicas para hacernos alguna idea de las etapas, los autores y los periodos. Pero como puede verse, no siempre son consistentes. El día de hoy quiero enfocarme a elaborar algo muy simple. Vamos a presentar las características más importantes de las etapas de la filosofía medieval. La filosofía medieval se suele dividir en dos periodos principales: la patrística y la escolástica, considerando un periodo de transición en medio de estos dos. Comencemos con la llamada patrística. El nombre de patrística hace alusión a los padres de la Iglesia. Se trataban de monjes, sacerdotes, pero sobre todo obispos, que bajo su testimonio se defendió la fe y se configuraron los dogmas de la religión cristiana. No todos estos padres hacían filosofía. La mayoría de ellos eran figuras religiosas, predicadores, evangelizadores. Sin embargo, se suele considerar la patrística como un periodo de la filosofía medieval, principalmente por algunas de sus figuras, notablemente Agustín de Hipona. Dentro de la historia de la Iglesia, y no tanto en la filosofía, la patrística se divide en tres periodos. Primero, el periodo de los padres apostólicos, quienes fueron muchos de ellos discípulos directos de los apóstoles que fueron discípulos de Jesús. O bueno, al menos esto es según la tradición religiosa. Estos padres apostólicos se encargaron de enseñar y predicar el Evangelio, muchos de ellos mártires de la Iglesia, y sus obras son principalmente de origen teológico. En segundo lugar, tenemos a los padres apologetas. Apologética significa defensa, y a esto fue lo que se encargaron estos pensadores y predicadores, a la defensa de la religión ante las religiones paganas y el judaísmo. La apologética es una defensa, y su labor era presentar ideas y argumentos en una época que todavía era muy violenta y agresiva contra el cristianismo. Es una época donde el Imperio Romano todavía perseguía a los cristianos. Algunos autores de esta época fueron Justino Mártir, que comenzó a unir ideas del cristianismo con el platonismo, Orígenes, Clemente de Alejandría y Tertuliano. En esta época se va a inaugurar la polémica más importante de toda la filosofía medieval, que es la relación entre fe y razón. No siempre la filosofía se admitía con buenos ojos. Por ejemplo, Tertuliano llamó a los filósofos patriarcas de los herejes y decía que los grandes errores provenían de la razón, que quien debiera buscar la verdad debía de concentrarse en la fe. Por esta razón resulta incluso problemático llamar a algunos de estos pensadores filósofos, ya que algunos se oponían directamente al uso de la razón, o al menos de forma libre, sin que estuviera intervenida por la fe religiosa. A partir del siglo IV entramos a la etapa propia de los padres de la Iglesia. En esta etapa de lo que se trata ya no es solo de defender la fe, sino de establecer los dogmas a través de los cuales todos los cristianos van a tener una creencia en común. La filosofía en este momento sirve de ayuda para aclarar y validar ciertos dogmas eclesiásticos. Y como una nota histórica, diremos que entre los padres de la Iglesia hubo 4 que destacaron: el Papa Gregorio Magno, Jerónimo de Estridón, que fue quien tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín; Ambrosio, obispo de Milán, que fue maestro de el más filosófico de todos ellos, que fue Agustín de Hipona. Estos son los llamados padres de la Iglesia latina, pero en la región del Imperio Romano Oriental también hubo 4 famosos teólogos conocidos como padres de la Iglesia Oriental, que fueron Atanasio de Alejandría y los 3 padres capadocios. Como hemos dicho, la patrística se desarrollará
en una etapa anterior incluso de lo que nosotros llamamos Edad Media. La patrística coincidirá históricamente con el apogeo del neoplatonismo y será una escuela que competirá doctrinalmente con ellos, pero que al mismo tiempo se va a nutrir de su pensamiento. Buena parte de los padres de la Iglesia se basan en escritos e ideas del neoplatonismo. En nuestra línea del tiempo podemos observar las distintas etapas de la patrística, comenzando con los primeros apóstoles, Saulo de Tarso, conocido como San Pablo, los padres apostólicos como Irineo de León, los padres apologetas como Clemente de Alejandría, Orígenes, Justino y Tertuliano, y después los padres de la Iglesia Oriental, como Atanasio de Alejandría y los tres padres capadocios, así como los padres de la Iglesia Latina, Ambrosio, Jerónimo, Agustín y el Papa Gregorio. A partir del siglo V después de Cristo, hay una gran crisis en la Europa occidental. Se trata de las grandes invasiones bárbaras que van a azotar todo el continente. Se suscitará la caída del Imperio Romano en Occidente y la cultura europea va a caer en una franca decadencia, ya que fueron siglos muy turbulentos en la historia europea, que no van a dar mucho lugar al desarrollo de la filosofía y de la cultura. Algunos de los pocos pensadores relacionados con filosofía de este tiempo serán Isidoro de Sevilla y una figura mítica de la cual se sabe muy poco, el así llamado Pseudo Dionisio Areopagita. El cristianismo en esta época sobrevivirá principalmente en monasterios y pequeños refugios, siendo estas tierras asoladas por violencia y guerras. Se tratará de un periodo de transición, donde el pensamiento y la cultura prácticamente van a desaparecer de esta región. Sin embargo, se va a conservar en otro lugar geográfico, principalmente en dos puntos. En el Imperio Romano Oriental, cuya capital era Constantinopla, donde no se van a ver afectados por las invasiones bárbaras e incluso se tratará de una época de paz y prosperidad en esta parte del mundo, y también en el mundo árabe, donde en el año 622 se va a fundar la religión del Islam por parte del profeta Mahoma. En el siglo VIII, la ciudad de Bagdad será el epicentro de un gran florecimiento de la cultura y de la filosofía. Allí se establecerá la Casa de los Sabios de Bagdad, donde se fomentarán las ciencias, la medicina, la filosofía, auspiciada por una religión islámica que en ese momento era muy tolerante. Así se dará el siglo de oro de la cultura islámica y el polo del conocimiento y del saber se va a desplazar de la Europa a la península arábiga y el Medio Oriente. En la llamada etapa de transición, observamos que la filosofía sobrevivirá en algunos monasterios en Europa, como es el caso de los monjes Alcuino de York y Juan Escoto Eriúgena, pero sobre todo en Medio Oriente. Son dos los lugares donde se desarrollará la filosofía en esta época. En el Imperio Romano Oriental, cuya capital era Constantinopla, y ahí podemos observar a dos pensadores, Juan de Damasco y Focio de Constantinopla, pero sobre todo en el mundo árabe. Observaremos pensadores musulmanes que desarrollaron la filosofía y sobre todo preservaron y rescataron los textos grecolatinos. Estos pensadores se dedicaron a las ciencias, a las matemáticas, a la medicina y a la filosofía. Y algunos de los pensadores de este tiempo que destacan son Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, llamado Avicena, Al-Ghazali y quizás el más famoso de todos, Ibn Rushd Averroes. También en esta época vivirá el filósofo judío más importante de estos tiempos, Moses ben Maimón, que pasó a la historia como Maimónides. Fueron los árabes quienes conservaron los textos de los pensadores grecorromanos y los tradujeron de sus idiomas originales al árabe. Estos textos van a circular a lo largo de todo el mundo islámico, que comprendía el Medio Oriente, el norte de África y España,
que en ese momento era controlado por los musulmanes. En la península ibérica se dará el primer reencuentro entre los textos grecorromanos gracias a los árabes y la cultura occidental. En la ciudad de Toledo se establecerá la Casa de los Traductores de Toledo, donde poco a poco los textos clásicos serán traducidos del árabe a el latín. A partir de entonces, y muy paulatinamente, se dará un renacimiento en la cultura europea, en una nueva etapa histórica llamada la escolástica. Aunque se emplea el término escolástica para caracterizar una época de la historia, se trata más bien de un método pedagógico. Uno de los principales objetivos de la escolástica era armonizar el conocimiento clásico de la filosofía con las fuentes de la revelación, que eran las Sagradas Escrituras, así como la tradición religiosa recopilada en las opiniones de los padres de la Iglesia. La llamada escolástica tendrá sus orígenes a partir de los años 1000-1100 de nuestra era. Se le conoce a esta etapa como escolástica temprana, dominada sobre todo por la recepción incipiente de algunos textos griegos. El autor clásico más conocido de esta época fue Platón y fue fuertemente influenciada por el neoplatonismo también. Algunos autores de este tiempo son Pedro Damián, Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo y Pedro Lombardo, quien escribió las famosas Sentencias. La escolástica se desarrolla primero en monasterios, en algunas cortes como la de Carlomagno, pero va a tener su principal desarrollo en las universidades. Recordemos que las primeras universidades europeas, muchas de ellas todavía activas, como la Sorbona, Oxford, Cambridge o Salamanca, por mencionar algunas, tienen su origen en este periodo. Allí se van a formar teólogos cuyo objetivo va a ser explorar la naturaleza del mundo físico, del ser humano y de la realidad, utilizando los textos antiguos de los filósofos clásicos, pero siempre con la mirada religiosa de la teología. La palabra escolástica viene del latín scholasticus, que era una persona estudiosa, y esta época se caracteriza por especialistas de la teología y de la filosofía que se centran en aclarar los temas, siempre partiendo del principio de autoridad. La auctoritas era el recurso definitivo para resolver las disputas. Se trataba ya sea de algún pasaje de la Biblia o una opinión de los padres de la Iglesia que se consideraba incontrovertida y que no se podía cuestionar. En torno a la autoridad se hacían discursos para tratar de clarificar el significado de estas posiciones. Y esto es lo que se conoce como el método escolástico, pues a partir de una verdad dada y revelada se pretende utilizar un método discursivo para aclararlo. Algunas partes que constituyen el método escolástico son la lectura o lectio, que era un comentario de los textos, la pregunta o questio, un cuestionamiento sobre algún tema de la revelación o alguna opinión de los padres de la Iglesia, y la discusión o disputatio, que era una polémica armada en torno a alguna de estas problemáticas, siempre considerando que la religión era la preocupación más importante de esta época. Algunos de los problemas que se elaboraron en el periodo escolástico fueron la naturaleza de Dios, la cuestión de los universales, esto es, la existencia o no de los conceptos abstractos, la relación entre la fe y la razón, el problema de la creación del mundo y el tema del mal, tan solo por mencionar algunos ejemplos. El esplendor de la escolástica se desarrollará a partir de dos famosas órdenes mendicantes: las órdenes de los dominicos, cuyos colores eran el blanco y el negro, y la orden de los franciscanos, que se les reconoce por su túnica de color marrón. La primera fundada por Domingo de Guzmán y la segunda fundada por Francisco de Asís. Estas órdenes se dedicarán a la predicación primero, pero después
a la investigación y a la documentación y aclaración de las polémicas religiosas. Los tres pensadores dominicos más conocidos fueron Alberto el Grande de Colonia, el maestro Eckhart, pero sobre todo Tomás de Aquino. Y en el caso de los franciscanos encontramos a Roger Bacon, Buenaventura, Duns Scoto, Ramón Lull y Guillermo de Ockham. Los autores de la escolástica tardía serán beneficiados con el conocimiento de la filosofía aristotélica, ya que para este tiempo se había realizado el rescate de sus textos a partir de la Escuela de Traducción de Toledo gracias a los árabes. La escuela de los averroístas reintroducirá a Aristóteles en la filosofía occidental y la disputa de esta época consistirá en si Aristóteles puede o no reintegrarse al conocimiento de ese tiempo, dado que debía hacerse compatible con la tradición religiosa y la fe cristiana. En estos años será Tomás de Aquino el encargado de realizar la gran síntesis entre el catolicismo y el aristotelismo, y estos años se dedicarán a la discusión y aclaración de la doctrina religiosa unida al conocimiento aristotélico. La escolástica seguirá teniendo una gran influencia en Europa, sobre todo en las instituciones de educación. Sin embargo, el siguiente periodo de la historia se caracterizará por una vuelta al humanismo y será conocido como Renacimiento, que veremos en otra ocasión. La escolástica tendrá su edad de oro en el siglo XIII y quizás el exponente más célebre de todo el periodo es Tomás de Aquino. Como puede verse, se trata de un periodo amplísimo de la historia que abarca quizás más de 1000 años. Esta apenas es una introducción muy breve y somera de este periodo, que además tiene sus dificultades. Como podemos ver, la teología va a ser considerada como la disciplina por excelencia. Y habría que hacerse la pregunta, ¿la filosofía, en su lugar de supeditación, puede considerarse realmente una disciplina del pensamiento libre cuando no tiene lugar para cuestionar los dogmas religiosos? En opiniones de algunos, como Etienne Gilson, la filosofía medieval es filosofía de pleno derecho. Pero, en opinión de otros, esta etapa, más que filosofía, debe de leerse bajo el criterio de historia de la Iglesia o teología, pero no de filosofía. Este es un debate que sigue abierto. No obstante, esta etapa de la historia es un puente indispensable para comprender el tránsito del pensamiento filosófico de una etapa a otra, y no lo podemos obviar. Pero al mismo tiempo, si se trata solamente de una exposición dogmática o religiosa, sale de los alcances e intereses de un curso de filosofía. Por tanto, debemos manejarlo con esa delicadeza, como algo que, si bien no es una filosofía libre de pleno derecho, es un periodo importante de elaboración y de transmisión del conocimiento filosófico, y que para Hegel, por ejemplo, tendrá su importancia más que en los temas teóricos, en la forma en que la cultura transformó la civilización durante este periodo de años. Como recomendaciones bibliográficas están El espíritu de la filosofía medieval y la filosofía en la Edad Media, ambas de Etienne Gilson, Cristianismo primitivo y paideia griega de Werner Jäger. Te puedes apoyar de obras de consulta como diccionarios de filosofía o las historias de filosofía reconocidas como Abagnano, Copleston, Reale, etc., así como de la guía principal de este curso, que son las lecciones sobre historia de la filosofía de Hegel. El día de hoy hablaremos de un tema que puede resultar controversial. Por esa razón te pido que si vas a ver este video adoptes una actitud crítica. Esto quiere decir que dejemos a un lado nuestros prejuicios ideológicos o religiosos para examinar un tema desde el punto de vista de la filosofía. Se trata del tema de la religión y el cristianismo, y es un tema que seguramente muchos de nosotros tenemos una fuerte opinión al respecto.
pero mi intención con estos videos no es de ningún proselitismo. Estos videos no tienen el interés de que tú adoptes una opinión o una creencia similar a la mía. Si eres creyente, sigue siendo creyente, y si no eres creyente, sigue sin ser creyente. La idea no es convertir a nadie ni a una ni a otra postura, sino simplemente examinar un fenómeno cultural como es el de la religión y particularmente el del cristianismo, que ha sido quizás una de las manifestaciones culturales que más influencia han tenido en toda la historia. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre la religión y la filosofía. Nos serviremos de la distinción que hace Hegel, como aparece al final de su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Allí distingue tres manifestaciones importantes: el arte, la religión y la filosofía. El objeto del arte es la obra de arte. Se necesita de un objeto artístico que siempre tiene un contenido sensible. Es decir, debe ser visual a través de una pintura o una escultura, o auditivo a través de la música. No se puede tener arte si no hay este objeto. Así Hegel habla de que el vehículo del arte es la representación sensible. Es decir, tenemos en este objeto de arte algo representado a través de la sensibilidad. Esto quiere decir algo que podemos observar o atender con nuestros sentidos. En la manifestación de la religión, lo que tenemos es una representación, como sucede en el arte, pero que ha sido interiorizada. Es decir, no necesito forzosamente de un objeto de arte o de un objeto sensible para hablar de religión. Estamos hablando, sí, de una representación, nos dice Hegel. La religión debe servirse de una historia, de una narración y de ciertos personajes para mostrar su contenido. En el caso del cristianismo, esta narración es lo que acontece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Se trata de una representación como la del arte, pero es una representación que se ha interiorizado. Si la vía del arte era la sensibilidad, es decir, a través de nuestros sentidos, Hegel dice que la morada de la religión es más bien el sentimiento, es decir, aquello que nos afecta de forma emocional. La religión ingresa al fuero interior del hombre a través de la empatía o la conmiseración. Uno se relaciona con los personajes que aparecen en este relato bíblico y se genera una cierta piedad. Por lo tanto, ya no estaríamos hablando de una representación sensible como en el arte, sino de una representación interiorizada, una representación interior. La religión ingresa al sentimiento de forma inmediata, es decir, a través del testimonio y de la fe. Muchas veces en los evangelios se relata cómo los nuevos creyentes aceptan una verdad interiorizada a través de la fe, como sucede en los distintos testimonios de las personas que Jesús de Nazaret cura, o cómo Jesús le dice al apóstol Tomás que para creer lo mejor es nunca haber visto. En general, la religión no va a convencer a los feligreses a través de argumentos filosóficos ni de demostraciones racionales, sino a través de ese testimonio, a través de esa fe que no puede ser demostrada, simplemente se puede creer o no creer. Este es el gran mérito y la gran desventaja de la religión. Por un lado, ingresa directamente al fuero interior del hombre, al sentimiento. Por eso, la religión siempre es popular, apela a muchísimas personas y no implica necesariamente una reflexión filosófica para poder ingresar a ella. La forma en que las religiones hacen su proselitismo y el modo en que se pudo expandir a lo largo de todo el mundo no fue a través de cursos, seminarios y libros, al menos en esa época, ya que muchas personas que tuvieron contacto con la religión por primera vez ni siquiera sabían leer, sino a través de una narración que llega directamente al sentimiento. La filosofía, por otro lado, no se va a valer de ninguna representación, ni de la sensible ni de la interiorizada, como sucede en el arte y la religión, sino se vale del concepto, es decir, algo que deba ser probado y demostrado a través de pruebas filosóficas. La filosofía se desenvuelve en el ámbito de la argumentación,
En filosofía algo es válido porque puede ser probado de forma lógica. Y por tanto, su vía no puede ser la del sentimiento, como sucede en la religión, ni tampoco de la sensibilidad, como sucede en el arte. Su camino es el conceptual y la facultad que la afecta es la razón. Ha habido intentos de evangelizar a través de la razón o de probar argumentos religiosos utilizando la filosofía, como sucede con las famosas pruebas para buscar la existencia de Dios. Sin embargo, este es un uso filosófico con un propósito religioso y que resulta muy poco efectivo, ya que el gran mérito de la religión es ingresar a través de la cultura, de la sensibilidad y de lo interiorizado sin tener que pasar por un proceso crítico ni argumentativo. Por otro lado, también hay que decir que la filosofía a veces se sirve de narraciones y de mitos para exponer sus contenidos, como sucede con los mitos platónicos. Sin embargo, Hegel nos dice que este es un uso más bien impropio, que es una especie de muletilla provisional, pero que la filosofía en realidad debe de esforzarse siempre por utilizar una argumentación lógica y prescindir lo más posible de ejemplos y de mitos que no atienden a un problema argumentativo, sino simplemente tratan de ilustrar o de ejemplificar alguna temática, como sucede en los diálogos de Platón. Si continuamos con nuestro recorrido filosófico, apreciaremos que la filosofía se había desarrollado de tal modo que sus conceptos se habían hecho demasiado complejos para la persona común. Esto sucede con el neoplatonismo. Autores como Plotino y Proclo, que incluso en nuestros días resultan bastante difíciles de leer. Así el neoplatonismo se vuelve una corriente bastante abigarrada, compleja, que todo lo reduce a lo general y a las ideas. Sin embargo, Hegel nos va a decir que el neoplatonismo hace este gran descubrimiento de la separación radical entre lo espiritual y lo natural. Ubica lo espiritual como un algo que está completamente alejado de la naturaleza. Sin embargo, el hombre queda escindido o de alguna manera suspendido entre estos dos mundos. La gran aportación del cristianismo resultará en ubicar al hombre del lado espiritual, toda vez que se acepte dogmáticamente la verdad del cristianismo. Lo que aportará el cristianismo entonces será que lo espiritual es algo humano, no es algo que queda escindido o oculto en esa idea de lo uno de la cual hablaban los neoplatónicos, sino que el hombre es espíritu. Esta es la doctrina de la encarnación, que hace de lo absoluto un sujeto. Sin embargo, para que esta idea se realizara, debía hacerlo de forma afectiva, emocional, y se debía comprender de forma inmediata, con una narración. La propuesta del cristianismo será que un solo hombre, en este caso Jesucristo, posee la dignidad de lo uno, de lo espiritual, al ser el llamado Hijo de Dios, y que todos aquellos que acepten esta fe serán convocados a ser llamados también hijos de Dios. Lo que Hegel está presentando aquí es que la religión sirve como un catalizador para que las teorías filosóficas de los neoplatónicos sean de alguna manera simplificadas o traídas a la cultura popular y a la gente común sin la necesidad de leer durante muchísimos años a los engorrosos y difíciles de entender filósofos neoplatónicos, que además también implicaban el conocimiento de toda la filosofía antigua, Platón y Aristóteles. El cristianismo va a mostrar que esto espiritual y supremo le incumbe a todas las personas, sobre todo a los que son más humildes, pobres, ignorantes o que no tienen ningún conocimiento profundo de la filosofía. Esto es lo que se narra de forma célebre en el Sermón de la Montaña, donde Jesús le habla siempre a los más humildes. Es un conocimiento que no es para sabios, sino que es para todos. Gracias al cristianismo, dirá Tertuliano, ahora los niños tienen un conocimiento
de Dios que antes solo estaba destinado a los grandes sabios. ¿Y cuál es este conocimiento? Que el sujeto tiene un valor infinito y que introduce en la cultura algo que no existía hasta el momento, la idea de la dignidad humana. Esto quiere decir que todos los seres humanos poseen una dignidad infinita tan solo por ser seres humanos. Esto es algo totalmente revolucionario para su tiempo, ya que hasta entonces solamente se le concedía cierta dignidad a un tipo especial de personas. Primero a los que son parte del mismo pueblo y después usualmente a los hombres varones con propiedades o privilegios dentro de una comunidad. Los extranjeros, los esclavos, las mujeres, los niños y todos los que no entraran dentro de este concepto necesariamente tendrían una dignidad inferior a la de los grandes patricios, por ejemplo. Por eso el cristianismo va a trastocar completamente la cultura de la antigüedad, poniéndola boca abajo, por decirlo de alguna manera. Los antiguos valores que mantenían cohesionada a la cultura romana van a dejar de tener sentido, y aquellos que se sentían desfavorecidos o desposeídos van a tener una creencia que los van a unir en común, que les va a dar una nueva forma de relacionarse. Y no mucho después de la fundación del cristianismo, el Imperio Romano, que dominaba todo el mundo conocido, va a quedar sometido bajo una nueva forma de ver el mundo, dado que adoptará a la religión cristiana como la religión oficial del imperio. No mucho después, los valores y las instituciones que sostenían al imperio, aunado a crisis interiores, económicas, plagas y la invasión de los pueblos germánicos, van a dar por traste ese célebre imperio y será la semilla para una nueva era donde el cristianismo va a dominar todos los aspectos de la vida corriente. Sin embargo, el gran mérito del cristianismo y de la religión también va a ser su talón de Aquiles. La religión es popular, es efectiva, es un dardo que apunta al corazón de los hombres. Sin embargo, su gran problemática es que es dogmática. No se puede comprobar, no se puede demostrar racionalmente. Por ejemplo, cuando Anselmo o Tomás de Aquino presentan sus vías para la existencia de Dios, ellos buscan probar que existe algo que crea o genera el universo. Sin embargo, decir que ese generador o ese creador es el mismo que el Dios del cristianismo no se puede probar y solo se puede aceptar por dogma de fe. De igual modo, habría que discutir también si estas pruebas de la existencia de Dios pueden ser sostenidas. No se puede negar la efectividad que tiene la religión para convertir adeptos. Sin embargo, esta fuerza que apela a lo afectivo y emocional no se traduce necesariamente en una prueba racional. Y esa polémica entre teología, filosofía, fe y razón, que en su momento intentó hacerse compatible en aquel tiempo de la Edad Media, es algo que incluso hasta nuestros días se sigue de alguna manera discutiendo, ya en un mundo que por un lado ha sido secularizado institucionalmente, pero en el cual muchísimas personas siguen albergando creencias religiosas. A pesar de la dificultad de trascender a la religión como algo que pueda ser racionalmente lógico o probado, tuvo la virtud de simplificar y popularizar y divulgar el concepto de la dignidad humana, que no es otra cosa sino aceptar el infinito valor que cada ser humano tiene y que implica la divinidad del uno o de lo absoluto, como lo trabajaron los neoplatónicos, pero ya no en un mundo separado, sino en cada uno de los hombres. En nuestro tiempo es muy difícil apreciar el justo valor que tiene la religión, como algo que pudo simplificar algo que, como dijo Tertuliano, solo algunos sabios podían comprender y llevarlo a todo el mundo. Y al mismo tiempo apreciar que la vía de la religión es necesariamente fideísta, testimonial y dogmática, y que no puede ser probada. Esto resulta muy complicado en nuestra era
porque cada uno de nosotros alberga ya opiniones y prejuicios sobre la religión, a favor y en contra. Sin embargo, una examinación analítica y filosófica de este fenómeno cultural puede ayudarnos a entender mejor la cultura y la historia, pero no solo eso, también nuestra relación en la sociedad con los demás y sobre todo a tender puentes y diálogos con personas que piensan distinto a uno. Por ello, la invitación es apreciar estos fenómenos culturales de manera crítica y analítica, dejar por un lado nuestras opiniones ya formadas y tratar de entender qué es lo que grandes pensadores de la historia como Hegel pueden aportarnos. Como recomendaciones bibliográficas te presento el concepto de la religión de Hegel. La diferencia entre arte, religión y filosofía son las manifestaciones del espíritu absoluto, que se encuentran al final de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Sobre la comprensión histórica del cristianismo, revisa las lecciones sobre la historia de la filosofía, que no debes de confundir con las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Un excelente tratamiento de lo que representa el cristianismo lo encontrarás en Ejercitación del cristianismo de Søren Kierkegaard. Y para una lectura contemporánea, revisa El títere y el enano, el núcleo perverso del cristianismo de Slavoj Žižek. Agustín nace en el año 354 después de Cristo y muere en el 430. Es considerado padre de la Iglesia y su obra es muy amplia y fue sumamente influyente tanto en la doctrina de la Iglesia católica como en todo el occidente. Su obra es muy amplia y por tanto nos dedicaremos solamente a revisar algunos puntos de su pensamiento. La obra de Agustín se desarrolla en la época de la patrística. Como ya hemos dicho en otros momentos, la patrística es un momento de la historia de la Iglesia, o algunos lo consideran parte de la filosofía medieval, donde lo que se busca ya no es la apología o la evangelización de los pueblos bárbaros, sino más bien la consolidación de una sola doctrina cristiana. En este momento, diferentes sectas y grupos religiosos compiten ideológicamente por presentar su doctrina como la doctrina verdadera. Los llamados padres de la Iglesia se dedicarán a combatir estas llamadas herejías para consolidar una sola creencia, una sola fe cristiana y unificar así una diversidad de creencias en una sola. Los adversarios intelectuales de Agustín fueron los herejes. Una herejía es una idea o un conjunto de ideas que se oponen a los dogmas de la Iglesia católica. Algunas herejías conocidas de esta época fueron los gnósticos, quienes postulaban que la salvación se podía alcanzar a través de un conocimiento teórico solamente asequible para unos cuantos iniciados. El docetismo, que negaba la naturaleza humana de Jesucristo, el arrianismo, que sostenía que el Hijo era solamente una creación del Padre y que no era coeterno con él, el pelagianismo, que negaba el pecado original, y el maniqueísmo, una secta particularmente importante para Agustín, ya que él fue uno de sus iniciados durante un momento hasta que se separó. El maniqueísmo postulaba que existían dos principios igualmente poderosos, el principio del bien y el principio del mal. Buena parte de la obra de Agustín se dedicó a combatir a estas herejías y su obra fue un pilar para la construcción de la doctrina de la fe cristiana, siendo que el cristianismo hoy en día sigue defendiendo muchos postulados de Agustín. Pues bien, revisemos algunos de estos postulados. Una de las innovaciones más importantes del cristianismo fue la idea de la creación. Recordemos que los griegos no tenían propiamente esta idea. Para ellos el mundo era eterno, no tenía un comienzo ni tenía un fin, y ninguna divinidad se encontraba por encima de la naturaleza. En las religiones monoteístas encontramos un Dios sobrenatural que tiene la capacidad de crear al mundo y se encuentra, por lo tanto,
en un plano superior de existencia, si podemos decirlo de alguna manera. Así pues, Agustín desarrolla esta idea de la creación para poder explicarla mejor. Piensa que las cosas se pueden generar de tres maneras: a través de la procreación o la generación, como un padre tiene un hijo; a través de la fabricación, como un artesano realiza su obra; y a partir de la creación, que se trata de una creación desde la nada, ex nihilo, y que solamente Dios tiene esta facultad. La creación, además, sucede en un tiempo determinado. Tuvo un inicio y también tendrá un fin. Sin embargo, para hacer este desarrollo, Agustín se basa en la doctrina de la Iglesia y particularmente en las Sagradas Escrituras, pues en el libro del Génesis se relata que Dios genera el mundo en un momento en particular. Agustín piensa que no era necesario que esto fuera de esta manera. El mundo pudo haberse generado desde siempre, desde la eternidad, pero así Dios lo quiso según como está expresado en las Escrituras. Esta es una particularidad de la filosofía de la Edad Media, pues nunca puede contradecir los postulados de la religión. Por eso muchas personas cuestionan si es válido llamar esto realmente filosofía, o más bien habría que llamarlo teología. Independientemente de esta discusión, aquí haremos un breve recorrido de estas ideas por su alcance histórico. Como podemos ver con el tema de la creación, Agustín tiene un acercamiento distinto al problema de la fe y la razón. Mientras los apologetas habían tenido un acercamiento escéptico e incluso a veces beligerante en contra de la razón, por ejemplo, recordemos las palabras de Tertuliano, que decía credo qui absurdum est, creo porque es absurdo, limitando el valor de la razón en la fe cristiana. Agustín va a tener una postura más bien conciliadora, donde fe y razón buscarán ser compatibles. Su actitud puede resumirse en la frase credo ut intelligam e intelligo ut credom. Creo para entender y entiendo para creer. Este postulado va a ser sumamente influyente en la teología, pues a partir de este momento se buscará hacer un balance entre fe y razón. No obstante, la razón nunca podrá contradecir la revelación de las Sagradas Escrituras. Y tendremos que esperar hasta la Edad Moderna para que haya un verdadero cuestionamiento de todos esos postulados. Otra característica particular de la obra de Agustín es que él se comunica de una forma extremadamente personal. Quizás la obra más conocida de Agustín sean sus Confesiones, donde hace un relato autobiográfico de sus experiencias y sobre todo de la manera en que llegó a convertirse al cristianismo. Durante su juventud se relata que Agustín era una persona muy disoluta, que buscaba los placeres, le gustaban las apuestas e incluso había concebido un hijo. Gran parte de la obra y vida de Agustín es un testimonio de la conversión y de cómo el cristianismo llegó a transformar su vida. Es por eso que Agustín presenta un cristianismo muy personal, que le habla directamente a cada uno de sus lectores. A diferencia de lo que veíamos con otros pensadores anteriores, o incluso con lo que pasaba con el neoplatonismo, donde la idea de Dios era algo abstracto y sumamente alejado de la realidad humana, San Agustín quiere conectar el Dios personal, el Dios íntimo de los sentimientos, con ese Dios a veces metafísico y abstracto. Agustín encuentra a Dios no solamente en la teoría, sino también en su interior. De ahí una de sus frases más célebres: Nelli foras ire, in interiore hominem habitat veritas. No vayas a ningún lugar, en el interior del hombre, allí habita la verdad. El interior humano es un reflejo de la Trinidad, algo que además va a estar muy inspirado de la filosofía platónica, pues recordemos que en Platón había una división tripartita del alma, y esto que había desarrollado por los neoplatónicos, a quienes Agustín leyó ampliamente, él lo relaciona con la idea de la Trinidad. Las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se reflejan en la antropología humana, en la forma en que está constituido nuestro interior, de esa manera tripartita. Por ejemplo, Agustín piensa que la memoria, la inteligencia y la voluntad serán un reflejo de esta Trinidad en el ser humano.
Otro de los grandes problemas que Agustín desarrolló durante su obra fue el problema del mal, un problema que no había sido resuelto y a veces ni siquiera mencionado por pensadores anteriores. La problemática resulta a partir de la supuesta bondad infinita de Dios. Si Dios es un ser infinitamente bueno, ¿por qué encontramos mal en el mundo? Tanto el mal moral, es decir, el pecado, como el mal físico, la corrupción, la enfermedad, la muerte. ¿Qué explica que un Dios bueno permita que sucedan cosas malas? Para dar una explicación de esto, Agustín acudirá a un desarrollo antropológico a partir de la revelación de las Sagradas Escrituras. A diferencia de lo que decían, por ejemplo, la secta de los maniqueos, donde se mencionaba que existían dos principios, uno bueno y uno malo, con igual poder, la teología cristiana niega rotundamente esto. Solamente hay un solo poder infinito, el poder de Dios. No existiría un poder malo. El mal, en ese sentido, realmente no existe, sino que se comprende como una ausencia del bien. Una analogía es la luz y la oscuridad. No es que exista la oscuridad, sino lo que existe es una ausencia de luz. Lo que existen, más bien, son grados de bien. Esto era algo que habían desarrollado con amplitud los neoplatónicos. Pero faltaba dar una explicación de la génesis de ese mal. Y esta explicación viene dada, según Agustín, a través de las Sagradas Escrituras. En el libro del Génesis se relata que Adán y Eva, los primeros hombres, pecaron al comer del fruto prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al hacer esto, ingresó el mal en el mundo y depende de la voluntad humana. El hombre es capaz de elegir lo bueno, pero también lo malo. Es decir, es capaz de elegir el pecado, que no es otra cosa más que la ausencia de Dios. Según la teología, Dios da la libertad para que cada quien escoja incluso aquello que no le conviene. Y por eso el hombre es capaz de escoger incluso el mal. A través de esta elección se introduce en el mundo todos los males, la enfermedad, la muerte, la corrupción. Pero Dios da a través del don infinito de su gracia la capacidad de que los seres humanos regresen a Él si eligen el bien. Esto explica la finitud y la debilidad humana como no lo había hecho ninguna doctrina antes que Agustín y el cristianismo. Su ventaja es que es sumamente explicativa, pero su desventaja es que está basado en una doctrina religiosa que no puede ser comprobada, que solamente puede ser creída. No obstante, esta explicación es muy poderosa, pues logra unir la cosmología, el problema metafísico del mal, con un problema antropológico, el problema de por qué hacemos cosas que no nos convienen. De ahí que el cristianismo fuera una doctrina sumamente atractiva, ya que podía dar explicación y cuenta de muchos fenómenos que incluso los pensadores anteriores no habían podido explicar, pero esto con la salvedad de que se debía de aceptar un dogma, una doctrina, tomar la creencia de lo que aparece en las Sagradas Escrituras. El pensamiento de Agustín tuvo muchas influencias, pero destacan dos muy importantes: el platonismo y el neoplatonismo por un lado, y por el otro lado la secta de los maniqueos. En estas dos doctrinas se resalta la idea de dos naturalezas que habitan en el hombre: una naturaleza corruptible, material y que tiende al pecado y hacia el mal, hacia la desaparición y hacia la corrupción, y otra, una naturaleza divina, espiritual, que busca lo más perfecto y que busca últimamente a Dios. Esto se refleja claramente en otra de las grandes obras de Agustín, La Ciudad de Dios, que es un tratado histórico-político, pero que también no deja a un lado las reflexiones humanas antropológicas. Allí se lee un pasaje: dos amores han dado origen a dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. La primera se gloria en sí misma, la segunda se gloria en el Señor. Agustín va a resaltar una escisión, una división en la naturaleza del ser humano. Los seres humanos estamos constituidos de
cuerpo y alma, materia y espíritu. Y lo que se debe de hacer es renunciar a los placeres, al llamado del cuerpo, al llamado de las pasiones y buscar lo más espiritual, lo supraterrenal, lo divino, la ley de Dios y su amor. Esto va a remarcar un desprecio del cuerpo y un desprecio por lo físico que va a marcar a toda la Edad Media. Y, como veremos más adelante, Hegel va a señalar que va a presentar una visión de la realidad dividida, donde existen dos mundos paralelos, por decirlo de alguna manera, que están compitiendo por las almas de los seres humanos. Un mundo natural, profano, corruptible, y el mundo del espíritu, de la religión. Esto, dirá Hegel, se va a reflejar incluso en las instituciones políticas. Existirán dos poderes fundamentales en la Edad Media: el poder político terrenal de los reyes y los emperadores y el poder religioso teológico del Papa y de la Iglesia. Podemos ver cómo las doctrinas filosóficas tendrán un alcance impresionante en el desarrollo de la historia y en el desarrollo de la cultura humana, y que no es posible hacer a un lado. Otro tema que es recomendable revisar es el tratamiento que Agustín hace del tiempo en su libro de las Confesiones. Allí Agustín presenta un tratamiento subjetivo del tiempo, es decir, a partir de la conciencia humana, y que tuvo una excelente recepción en autores contemporáneos como Henry Bergson, Martin Heidegger, Hannah Arendt, tan solo por mencionar algunos. Pues bien, como hemos dicho, la filosofía de Agustín es amplísima y además gran parte de sus textos fueron conservados gracias a la obra de la Iglesia, quien durante siglos copió, redactó y conservó la obra de Agustín y de otros padres de la Iglesia, y esta es la razón por la cual tenemos tantos textos de esta etapa. A comparación, perdimos muchos textos de la Edad Antigua. Es quizás por esta razón que Agustín es un autor que fue tan influyente, pues su obra fue conservada a lo largo de los tiempos. Pero también hay que decir que Agustín fue un autor de una obra muy prolífica, pero también con una excelente pluma. Era un escritor de primera que supo cautivar a sus lectores. Y hasta el día de hoy, independientemente de la creencia que uno pudiera llegar a tener, se recomienda mucho su lectura por su valor literario. Lo que hemos presentado aquí es apenas una muy breve representación de algunos de los temas que él desarrolló. Cabría la pregunta si Agustín y otros autores medievales caben dentro del canon de la historia de la filosofía, o si más bien debemos considerarlos como teología o como parte de la historia de la Iglesia. Hegel es muy escueto al respecto y apenas lo menciona un par de veces, considerándolo más bien parte de la religión. No obstante, hemos hecho esta breve revisión por el alcance de su obra, y es muy importante tener un panorama adecuado de lo que sucedía en la filosofía medieval para entender las etapas posteriores, particularmente su reacción, que es la filosofía moderna. Para leer te recomiendo, como fuentes primarias, las Confesiones, La Ciudad de Dios y el Tratado sobre la Trinidad de Agustín. Un recurso muy solicitado es la biografía de Agustín de Hipona de Brown, que es bastante leída y comentada. Y un trabajo monográfico para comenzar con su obra es Agustín de Hipona de Capanaga. Por último, como obras de consulta de primera mano, están las obras de Etienne Gilson, El espíritu de la filosofía medieval, y la filosofía en la Edad Media. La filosofía de los árabes constituye un importante paso entre la época antigua y lo que se llamará después la escolástica. El auge del mundo islámico surge ante un vacío de poder y cultural que durante muchos siglos había sido ejercido por el Imperio Romano. El Imperio Romano había sido la estructura social y política que había mantenido la cultura europea unida durante siglos. Sin embargo, a partir del siglo III y IV después de Cristo, hubo grandes catástrofes que aceleraron el colapso del imperio. Hambrunas, pestes y
lo que finalmente sería su declive, la invasión de los llamados pueblos germánicos o bárbaros, que desembocaría en la caída de Roma en el año 476 después de Cristo por Odoacro. A partir de estos años, Europa occidental, es decir, lo que conocemos como España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y Europa central, entrarían en un franco colapso social y cultural. Estas regiones serían conquistadas y administradas por estos llamados pueblos germánicos o también llamados barbáricos, que se instalaron en esta región y que, si bien estos pueblos contaban con sus propias religiones, no tardaron en adoptar la religión del imperio, el cristianismo. Sin embargo, estos reinos carecían de toda la cultura y sofisticación que habían tenido los griegos y los romanos. Y estos poderes se encontraban peleando continuamente entre sí, lo cual tuvo un importante declive en el comercio y en la cultura. Se desestimó la lectura y el estudio, ya que en esta época las condiciones eran muy precarias. Estamos hablando de lo que hoy se llama la Alta Edad Media, que es primero que la Baja Edad Media. Y esta etapa es lo que la gente suele asociar con el oscurantismo. Los siglos V, VI, VII, VIII después de Cristo, en Europa occidental, las condiciones de vida se deterioraron rápidamente y no había tiempo para la cultura y el estudio, siendo que lo que importaba era la seguridad. Por eso estos reinos se consolidaron en fortificaciones, castillos, villas protegidas por muros, siendo la prioridad la seguridad de sus habitantes sobre el comercio, el estudio y el desarrollo. Es significativo que Agustín de Hipona, el autor que estudiamos en nuestra sesión anterior, murió a manos de uno de estos pueblos germánicos, los vándalos, que invadieron Hipona en el norte de África y la saquearon. Así, la cultura y la filosofía tuvo que refugiarse en lugares más seguros. Estos lugares en Europa occidental eran los monasterios, pero en estos lugares simplemente se leían y se copiaban los textos, sin que hubiera un estudio mayor de ellos. Será en dos lugares donde la cultura filosófica siga desarrollándose: en el Imperio Romano Oriental, sobre todo en su capital Constantinopla, y en el mundo árabe. La religión del Islam es la más joven de las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y finalmente el Islam. Fue fundada en el año 622 por el profeta Mahoma en el llamado Año de la Égira, que fue el momento en el que el profeta hizo una migración de la Meca a Medina, y desde ese momento se considera que nace esta religión. Hasta el día de hoy, el calendario musulmán se cuenta a partir de este año, del 622. Por esa razón es que, mientras que el calendario latino está en el año 2021, el calendario árabe se encuentra actualmente en el año 1442. La religión del Islam se propagó muy rápidamente desde su origen, la península arábiga, a otros puntos del mundo. Llegó hasta la India, en el oriente, y en el occidente abarcó todo el norte de África y la conquista islámica de España. Una de las razones por las cuales tuvo tanto éxito esta religión es que, a diferencia de lo que pasaba con el judaísmo y el cristianismo, la religión estaba mucho más integrada a la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, el libro sagrado del Islam, que es el Corán, escrito por el profeta Mahoma, está redactado en el mismo idioma que hablaban las personas que seguían esta religión, el árabe. Esto no sucedía en el judaísmo ni en el cristianismo. Los libros sagrados del judaísmo, el Tanaj, que es llamado por los cristianos el Antiguo Testamento, la Torá y otros textos, estaba escrito en hebreo antiguo, que los judíos ya no hablaban en su vida cotidiana, hablaban los idiomas de sus lugares de residencia, el arameo, el griego, el latín, etc. Y para acercarse a la religión debían aprender el idioma antiguo. En el cristianismo sucedía algo similar. El Nuevo Testamento está escrito en griego, un idioma que se hablaba sobre todo en el Imperio Romano Oriental,
pero no en el occidental, donde se hablaba latín y comenzaban a desarrollarse las lenguas romances y modernas desde ese momento. Por lo tanto, para acercarse a los textos sagrados había una barrera lingüística. Esto perduró durante muchísimos siglos, hasta la llegada del protestantismo y con Lutero, quien fue el primero en traducir la Biblia a uno de los idiomas que la gente cotidiana podía entender, como lo era el alemán. En ese sentido, el Islam resultó una innovación importante. El Islam integra la cultura y la religión de una forma mucho más dinámica y le permite acercarse a las personas al conocimiento de lo divino de una forma más directa. De esta manera, el Islam reduce los intermediarios que hay entre el fiel y Dios, Alá, y por tanto resultaba accesible para muchas personas. Igualmente, el Islam cuenta con una teología muy directa, mucho más simplificada, si queremos pensarlo así, respecto al cristianismo, donde existen 3 personas en un solo Dios. El Dios del Islam, Alá, es, según su tradición, exactamente el mismo Dios que el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos. Alá simplemente es la forma en que se dice Dios en árabe. Según la tradición islámica, no es otro Dios. Dios es solamente uno. Pero, a diferencia del cristianismo, no hay 3 personas, ni tampoco se considera a Cristo como Dios, sino que para el Islam, Jesús es un profeta, muy importante por cierto, pero humano. Para el Islam, solamente Dios es divino. Esta teología, digámoslo así, más directa, permitía una comprensión mucho más sencilla de la religión por parte de las personas cotidianas, que no tenían que acudir a extrañas interpretaciones teológicas como sucedía en la patrística cristiana para entender el mensaje. Toda la doctrina del Islam podría resumirse en quizás su frase más conocida y más célebre: Alá es Dios y Mahoma es su profeta, y este Dios es solamente uno. Así pues, estas ventajas culturales, además de desarrollos militares y políticos, le permitió al Islam expandirse por todo el mundo conocido y llenar ese vacío de poder que había dejado el Imperio Romano Occidental. El Islam pudo hacerse de muchos territorios antes ocupados por el imperio, resistiendo solamente el Imperio Romano Oriental en Constantinopla hasta el año de 1453, que fue el momento en el que el Islam toma la ciudad de Constantinopla y la rebautiza con el nombre de Estambul. Durante estos años lo que observamos es un importante desarrollo científico, intelectual y filosófico en la cultura islámica. Durante sus primeros siglos, el Islam fue notablemente tolerante, permitiendo que personas de otras religiones vivieran en sus territorios e incluso rescatando y buscando la sabiduría de los antiguos para enriquecerse. Es gracias a los árabes que se rescatan muchísimos de los textos de la antigüedad que habían sido perdidos en Europa occidental. En las bibliotecas y palacios de las antiguas colonias romanas se rescatan estos textos, como en Egipto, Siria, Palestina, etc. Y los árabes se encargan de conservarlos y traducirlos a su propio idioma. Filosóficamente hablando, su trabajo más notable fue el rescate de la filosofía de Aristóteles. Si bien Platón había sido bastante conservado en Occidente gracias a la labor de los neoplatónicos, como ya lo vimos en un video anterior, la filosofía de Aristóteles era mucho más difícil, mucho más compleja y requería un estudio más sofisticado. Además, la filosofía aristotélica no resultaba tan sencilla de hacer compatible con las distintas religiones y por tanto los padres de la Iglesia romana no prestaron tanto interés en este autor como sí lo hicieron en Platón. Por esta razón, los textos aristotélicos fueron descuidados y olvidados. Incluso muchos siglos después, para la época de la escolástica, el siglo XIII después de Cristo, Aristóteles va a ser un autor bastante desconocido en Occidente. Y solo va a ser gracias a la labor de los árabes que Aristóteles va a ser estudiado nuevamente en estas regiones. El pensamiento aristotélico enriqueció la teología del Islam.
haciéndola más sofisticada y capaz de responder a cuestiones de una forma mucho más elaborada que lo que podrían hacer simplemente con el pensamiento platónico, por ejemplo. En este momento nos encontramos en una época donde hay una auténtica competencia intelectual entre las distintas religiones por mostrar la verdad de su propia revelación. Es muy difícil entender la filosofía en estos momentos sin una teología, y lo que harán las distintas religiones será adoptar el pensamiento greco-latino a sus propias tradiciones para justificar y hacer una apología de su propia religión, siendo en este momento la religión del Islam la más sofisticada al respecto. A partir del siglo VIII se desarrolla lo que nosotros ahora conocemos como la Edad de Oro del Islam. Por ejemplo, en la Casa de los Sabios de Bagdad se va a impulsar con tremenda fuerza la tecnología y la cultura. Muchas de las innovaciones de esta cultura persisten hasta nuestros días. Nosotros usamos los números arábigos, por ejemplo, que eran mucho más sencillos y prácticos de utilizar que los números romanos. Grandes innovaciones en matemáticas fueron desarrolladas y sus nombres persisten en nuestros días. Es fácil notar estas contribuciones porque muchas palabras de origen árabe comienzan con el fonema al. Por ejemplo, palabras como algoritmo o álgebra. Otra particularidad del desarrollo del Islam en esta época es el comienzo de una ciencia más experimental. Esto incluso apoyado por la filosofía aristotélica. Recordemos que Aristóteles era un célebre naturalista. Escribió varios tratados sobre los animales, sobre las plantas, y tenía un método de investigación mucho más cercano a la observación que lo que tenían otros filósofos antiguos, que eran mucho más especulativos y, si queremos llamarlos de alguna manera, metafísicos. En buena medida, los árabes retoman esto y se acercan a la naturaleza de una forma mucho más observacional y experimental, es decir, confiando directamente en sus sentidos sin hacer especulaciones metafísicas o filosóficas estrictamente abstractas, como sucedía en la mayor parte de la filosofía de esta época. Es por esta razón que los árabes hicieron grandes contribuciones en la botánica, en la zoología, pero particularmente en la anatomía y en la medicina. Recordemos que la medicina de los griegos, inspirada en Hipócrates y Galeno, se basaba sobre todo en el estudio de los humores, que era un conocimiento más bien abstracto del cuerpo humano. Esto llevó a prácticas médicas que hoy consideramos cuestionables, simplemente porque su método no era el más adecuado para esta disciplina. El estudio de las ciencias naturales y la medicina se enriquecen bastante con la observación y la experimentación, y esto es algo que los árabes hicieron. Los árabes, por ejemplo, llegaron a realizar cirugías y su estudio de la botánica contribuyó a la farmacología, por ejemplo. Igualmente, el mundo árabe, cuyo corazón está en el cercano oriente, se encuentra en un punto geográfico estratégico que le permitía comerciar con distintos puntos del mundo, con Europa, con el norte de África, pero también con Oriente a través de la llamada Ruta de la Seda, donde grandes caravanas comerciaban con regiones distantes del mundo, como la India o la China. Y a partir de este comercio se desarrollaron grandes innovaciones científicas y tecnológicas que llegaron a estas regiones gracias al comercio del Islam. Durante siglos el mundo islámico era la región más sofisticada del mundo, y esto también se reflejó en su filosofía. Pensadores como Avicena, que también era médico y lo que hoy llamaríamos científico, o Averroes, el gran comentarista de Aristóteles, fueron los pensadores más sofisticados de su tiempo. Su filosofía es muy cercana a la escolástica cristiana. Su intención, como en el cristianismo, es armonizar el conocimiento racional del mundo con las Sagradas Escrituras, pero obviamente desde el punto de vista del Islam. Estos autores especularon sobre temas de carácter teológico y filosófico como la eternidad del mundo, es decir, si el mundo
comenzó en un momento particular o no, el problema del intelecto agente, uno de los temas aristotélicos más complejos, que ya tuvimos la ocasión de revisar en otra ocasión, y el tema de la contingencia y de la necesidad. En qué medida, por ejemplo, Dios crea las cosas de una forma matemática, necesaria y absoluta, y en qué medida somos parte de la contingencia. Estos problemas, además, tienen implicaciones éticas, pues cuestionaría la libertad humana, ya que todo estaría determinado. Un tema que comienza a plantearse en este momento y que será desarrollado a lo largo de la escolástica y hasta la época moderna e incluso hasta nuestros días. En la ciudad de Córdoba, hoy en España, por supuesto, encontramos al filósofo judío Moses ben Maimón, conocido como Maimónides, quizás el filósofo judío más célebre de esta época, quien también a su manera desarrolló una filosofía de orden teológico para armonizar, en este caso, la religión judaica con el conocimiento racional del mundo. Maimónides, por ejemplo, aportó pruebas racionales para mostrar la existencia de Dios, que después van a ser retomadas por Tomás de Aquino, y a su manera también trató de justificar el judaísmo de una forma racional. Las innovaciones que hubo en este periodo son innumerables. En distintas regiones, agricultura, economía, literatura, ciencia, tecnología y por supuesto filosofía. Y distan mucho de lo que nosotros entendemos por la religión del Islam y su cultura el día de hoy, usualmente considerada fanática. Lamentablemente, grandes facciones del Islam fueron separándose poco a poco de esta apertura y fueron cerrándose sobre sí misma. Incluso también algunos pensadores, teólogos e intelectuales se declararon antagonistas ante el pensamiento filosófico y especulativo de forma racional, siendo el más notable Al-Ghazali, quien escribió tratados en contra de los filósofos y en contra de la filosofía. Algo que nosotros habíamos visto que había pasado en los orígenes del cristianismo con los pensadores apologetas. Sucede con bastante frecuencia que pensadores religiosos, en aras de defender una doctrina, una verdad pura, revelada, buscan eliminar cualquier competencia o cualquier forma de interpretación alternativa a lo que dictan los dogmas y las instituciones religiosas, y se cierran al pensamiento científico y filosófico. Esto no es exclusivo del Islam y es muy importante que nosotros cuestionemos nuestros prejuicios. En todas las religiones modernas encontramos pensadores que buscan cuestionar, criticar y avanzar el conocimiento humano. Pero también en todas las religiones encontramos facciones conservadoras, reaccionarias, tradicionalistas y fundamentalistas que buscan blindar el conocimiento sagrado y no exponerlo a ningún cuestionamiento. Es importante detectar los distintos periodos de la historia, donde una misma religión y cultura a veces tiene momentos de apertura y a veces tiene momentos reaccionarios. Esto sucedió con el Islam, donde comienza la decadencia y una interpretación de la religión mucho más fundamentalista. Sin embargo, la cultura universal se nutre de estos momentos de apertura y es un legado que queda por siempre, pues hasta nuestros días y personas de todas las culturas y de todas las religiones se siguen favoreciendo del desarrollo que hicieron los árabes durante este momento. En un mundo donde solemos tener mucha sospecha de personas que no viven y no piensan como nosotros, es particularmente importante acercarnos a distintas culturas y aprender lo que puedan dejarnos de bueno en esos momentos de esplendor que tuvieron y no realizar generalizaciones, pues la cultura islámica, como la cristiana y la judía, son tradiciones milenarias y que si somos cuidadosos en la manera de acercarnos a ellos, podemos enriquecernos enormemente. Para leer sobre la Edad de Oro del Islam están las fuentes primarias de los autores más relevantes. El Al-Nijat o La Salvación de Avicena, que es su obra filosófica más importante. De Averroes, La Destrucción de la Destrucción, que es una respuesta a la obra de Al-Ghazali, La Destrucción de los Filósofos, y donde Averroes opina que fe y razón pueden ser compatibles.
una tesis que va a ser sumamente influyente en la escolástica, particularmente en Tomás de Aquino. También de Averroes son muy relevantes los comentarios que hizo a los textos de Aristóteles. Y la obra principal de Maimónides se titula La Guía de los Perplejos. Como literatura secundaria te recomiendo Maimónides filósofo de Alicia Axelrod Korenbrot, La filosofía árabe de Cruz, La filosofía árabe judía y la escolástica de Gálvez, las obras de Tien Gilson, El espíritu de la filosofía medieval y la filosofía en la Edad Media, y Averroes, Las ambiciones de un intelectual musulmán, de Urboy. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la realización de estos videos, a los suscriptores y especialmente a los patrones de este canal. Si te gustó este video, por favor apoya el canal, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.